Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a este jueves de ICAS en Casa, esperando que hoy sea un tiempo muy especial y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, como les acabo de escribir en el chat. Bienvenido a todos los que ya se han integrado, ahorita que los saludamos, y a los que se van a integrar, y quiero que, o espero más bien en el Señor, que este sea un tiempo bien especial, porque a veces me da como, no temor, sino que espero que no sean muy densas las charlas, pero creo que tiene que ver con ese pensamiento, creo que tiene que ver con despertar a lo que Dios nos quiere hablar y de poder entender lo que necesitamos para este nuevo ciclo que empezamos en la iglesia. Quiero decirles que muy contento, hoy estuvimos en dos visitas, no sé si esas personas se van a conectar porque ya recibieron el link, pero personas que vienen a la iglesia con un deseo de crecer, de fortalecerse en el Señor, así que vamos de la mano de Él. Así que les invito a que me acompañen en oración para iniciar este tiempo. Padre, queremos adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor, y darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias te doy, Señor, por cada persona que en este momento se ha conectado, por las personas que se conectarán posteriormente, Señor, y las otras personas, Señor, que tal vez a través de Facebook o de YouTube, Señor, posteriormente verán, Señor, estas enseñanzas. Te pido, Jesús, que cada una de ellas, Señor, sea confrontante para nuestras vidas, Señor, que despierte en nosotros un reto, un desafío para caminar en ti, en tu gracia, en tu amor y en tu bendición, Señor, y te doy gracias, Padre, porque entendemos tu amor, tu misericordia y tu bondad. Quiero pedirte, Señor, que en esta noche de una manera muy especial sea tu Espíritu Santo primeramente dirigiéndome, Señor, para que no sean mis palabras o mis pensamientos, Señor, sino para que sea tu palabra, Señor, llegando a cada vida y a cada corazón, Señor. Pero asimismo te pido que cada una de las personas que está, Señor, al otro lado, conectada, pendiente, Señor, de la transmisión, Señor, sea que esté sola o que esté en familia, Señor, puedan recibir esta palabra, Señor, y más que recibirla, Señor, y tal vez sentir un poco de incomodidad o sentir alegría, Señor, que sea algo que nos lleve a reflexionar y a cambiar en nuestro diario vivir, en nuestras connotaciones como personas, para ver tu gloria y para ver tu bendición. A ti te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, muy buenas noches. Quiero saludar a don Víctor, Miguel Ojeda, Catalina, Santi, Sofía, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos con nosotros. Don Luis Alberto Ortúa desde Valledupar, Dios te bendiga. Mari Rodríguez, espero que estés con Edgar y nos da alegría tenerte, Edguitar, ya con nosotros, y Mari, espero contenta en esa bendición. Don Álvaro Marín, muy buenas noches, dice buenas noches pastor y familia Icas, dice Alvarito. Don Wilmar, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte. Jacqueline Romero, también nos alegra que estés con nosotros. Don Freddy y doña Hilda desde los Estados Unidos, qué bueno que estén conectados y espero que esta noche sea de gran bendición. Claudita Muñoz, Dios te bendiga. Luna Vega, buenas noches iglesia, Icas, bendiciones, dice Luna, entonces esperamos que podamos verte en la iglesia. Mari dice amén. Bueno, y a todos los que se vayan a conectar a lo largo de la transmisión, esperamos que sea un tiempo de bendición. Mi doctora Aida Lucía, Dios te bendiga y qué bueno tenerte con nosotros. Vamos a iniciar este tiempo y el título de la enseñanza en esta noche, y ustedes saben que estamos, Isabel Yadira, Dios te bendiga también, dice buenas noches iglesia, así que te bendecimos. Usted sabe que estoy en este ciclo de temas sobre nuestro pensamiento, sobre cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra manera de pensar, entrar a lo que Dios quiere, realmente ser cristianos que caminemos en la verdad de lo que Dios quiere. No se puede perder usted el servicio del domingo, espero que pueda ir presencial. Recuerde que ya tenemos servicio a las 7, servicio a las 10, así que espero que los dos se llenen y que todos estén, que un día le diga ya no se inscriban más a las 10, solamente hay cupo a las 7, o ya no se inscriban más a las 7 y cupo a las 10, pero que podamos asistir. Pero espero que pueda recibirla, y si no pueden ir a la iglesia, que la pueda recibir por la transmisión, porque va a ser una palabra bien hermosa. Pero quiero que, todo lo que hemos hablado esta semana es el preámbulo para esa enseñanza, y el título de esta noche es Llamados a trascender. Hoy vamos a hablar de llamados a trascender, y espero que esta enseñanza sea de una gran bendición para cada uno de nosotros y que entendamos lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Esta mañana con mi esposa, y no sé si esta persona hermosa se conecte más tarde o algo, pero tuvimos una visita con mi esposa, y era una persona que está pasando una situación dura, delicada. Me reservo el nombre, pero es una persona que está pasando una situación dura.
pero con mi esposa salimos admirados de ver la fortaleza de esta persona, de ver su madurez en el Señor y de ver de pronto unos conceptos muy claros. Y creo que ella entiende lo que significa trascender. Así que espero que todos nosotros podamos hoy recibir esa bendición. Y quiero saludar también a Janet Pineda, a don Jorge Villamil, no sé si están con Vanessa, así que también a Wilmar los saludo con Nidia, con André y con Jonier, y espero que sea un tiempo especial. Y hablando de llamados a trascender, quiero hacerle la primera pregunta, para que por favor, espero que todos estén muy activos y muy listos a responder, y es: ¿qué es para ti la eternidad? Una pregunta sencilla. Dime, ¿qué entiendes por eternidad? Siempre hablamos de la eternidad, pero no sé si lo entiendas bien o si tengas claro qué significa eso. Entonces, ¿qué entiendes? ¿O qué es para ti mejor la eternidad? ¿De acuerdo? Ya ahí está la pregunta en el chat del Face, y también está en la pantalla y puede empezar a responder en este momento. Ahora, independientemente de las creencias correctas o incorrectas que ha tenido el mundo a lo largo de la historia, todas las civilizaciones humanas han tenido una connotación religiosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo correctas o incorrectas? Porque nosotros sabemos que el único Dios verdadero es Cristo, es Dios, creador de todo de lo que hay. Sabemos que el pueblo de Israel fue el pueblo apartado por Dios. Pero también mirando la Biblia misma, pero mirando la historia, los textos de historia, comprendemos que todas las civilizaciones, la egipcia, la medo-persa, todos tuvieron siempre una connotación con un ser supremo. Que fuera incorrecta es diferente, que no estuviera bien enfocada es diferente, pero todos de una u otra manera en nuestro corazón percibimos o tenemos la idea de un ser superior, la noción de alguien que está allá, como no sé cómo lo puedan ver las diferentes religiones, vigilándonos, cuidándonos, armonizando, permitiendo que todo esté bien. En el caso nuestro, un Dios que nos ama, que nos redime, que nos cuida, que nos guarda, que nos bendice, pero indistintamente a lo largo de la historia, o sea, lo que lleva la historia de la humanidad es también lo que lleva la historia de la religión, de querer identificar a un ser supremo, a un Dios supremo. Ahora, esto para nosotros no debería ser algo asombroso. Como hijos de Dios, sabemos que fue la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón la que nos permitió tener ese conocimiento de Dios. Recuerda que ayer hablaba la razón, vino la palabra, vino una prédica, vino una enseñanza, vino un compartir de alguien, el Espíritu Santo tocó nuestra vida, y esa palabra que nos trajo nos permitió depositar nuestra confianza en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para ser redimidos, para ser levantados. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, con mayor razón tenemos esa connotación y podemos decir que es correcta. Que quisiera, es más, a lo largo de esta charla aclararle otras cosas, porque yo he pensado esto, yo soy inquieto y digo, bueno, ¿y a mí quién me dice que el cristianismo sí, por qué no otra cosa? Y obviamente entonces yo voy a la palabra y voy y estudio para entender por qué el cristianismo, y no solamente tiene que ver con lo que he conocido en la razón, sino ya tiene que ver con la inspiración, con la revelación que Dios ha traído a mi corazón. Pero todos nosotros hemos depositado esa confianza en Dios. Ahora, no solo esto, sino que también sabemos que la eternidad existe. Y que la eternidad existe para todas las criaturas, o sea que Dios nos hizo seres eternos. Ahora, no sé si tú lo sepas conscientemente, no sé si algún día te has sentado a pensar en esto, pero tal vez en cierta forma tenemos esa concepción de eternidad, y resulta que no es algo extraño, sino que la palabra nos lo dice, el Señor mismo nos lo declaró. Y cuando tú ayer yo les hablaba acerca de Eclesiastés, como el libro de ese sabio llamado Salomón, que se equivocó, que cometió errores, pero tal vez a través de sus equivocaciones aumentó más su conocimiento, su entendimiento. Y este hombre escribe en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, está hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, dice dos cosas que para mí son importantes en este texto. Primero, que Él ha colocado eternidad en nuestro corazón. ¿De los cristianos? Sí. ¿Y de los no cristianos? También. Ya voy a ese punto. Pero además de haber colocado eternidad en nuestra vida, también colocó la capacidad de entenderlo. Pero resulta que mi mente limitada jamás entenderá a plenitud la obra de Dios.
vendrá el día, y ya les he hablado muchas veces de esto, donde seremos glorificados, donde tal vez la limitante que produce nuestra carne, nuestra vida, desaparecerá y llegaremos a la gracia y a la bendición de Dios. Pero Él nos permite de cierta manera conocerlo. No está en las citas bíblicas de hoy, pero déjeme mencionarlo. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas reveladas son las que Dios nos ha dado para que podamos tener certeza de su existencia. Lo estoy parafraseando, no lo dice como lo estoy hablando yo. Pero dice: pero hay cosas ocultas que Dios se ha guardado porque no es el momento o el tiempo de entenderlas. Y ok, vamos a creer en Dios en eso, pero resulta que lo que yo necesito entender, Dios me lo ha revelado a través de la palabra. Entonces, a partir de esto, de entender la eternidad, de entender esa eternidad que le estoy preguntando, entonces la pregunta correcta no sería si hay vida después de la muerte, porque muchos se preguntan eso. Y entonces hay gente que dice: pues comamos y bebamos que mañana moriremos y esto se acaba. Somos nosotros, tenía un profesor en el colegio, yo estudié en un colegio técnico, y ese profesor decía que todos somos materia y que la materia nunca se crea ni se cambia, no, bueno, se transforma, decía él, o sea, nunca termina ni nunca empieza, sino se transforma. Y entonces él decía, era de la connotación de que nosotros hoy teníamos vida no sé qué, pero mañana nos morimos y venimos a hacer ceniza, polvo, comida de gusanos y pare de contar. Y para él, para ese profesor, la vida llegaba hasta ese punto. Pero resulta que si la palabra nos dice que Él ha colocado eternidad en nuestros corazones, entonces la pregunta correcta no es si hay vida después de la muerte. La pregunta correcta es: ¿a dónde voy después de la muerte? Y es una pregunta más seria. Porque si hay vida después de la muerte, yo estaría diciendo, bueno, ¿y será que después de morir tengo que seguir luchando allá? Seguir? No. Esa pregunta no es. La pregunta es, como sé que hay eternidad, porque Dios colocó eternidad, la pregunta es, ¿dónde voy a pasarla? Y hay dos respuestas a esa pregunta. O la vas a pasar al lado de Cristo, o la vas a pasar separado de Cristo. No quiero hablar hoy de lo que significará pasarla separado de Cristo, pero de antemano quiero decirte que es lo peor, que es lo más horroroso, que es lo más doloroso que tal vez cualquier persona puede imaginar. Pero ¿quiénes van a estar al lado de Cristo? ¿Quiénes van a estar con Cristo en esa eternidad? Pues los que sean cristianos de la iglesia cristiana Camino de Adoración y Santidad. Pues no. No es el que sea el cristiano de esta denominación o de esta denominación o de este lugar. No. Es todo hombre y toda mujer que en su corazón haya reconocido su naturaleza pecaminosa, sus pecados, sus errores, como estos lo separaban de Dios. Que reconozca en Cristo aquel que fue a la cruz del Calvario a pagar esas faltas, equivocaciones y pecados en la cruz, lo acepte como la propiciación correcta del Padre para poder reconciliarse con Él y que pueda por la fe aceptar el amor de Cristo. Esa persona es la que va a pasar esa eternidad, ¿de acuerdo? Pero entonces la pregunta no es si hay vida después de la muerte, sino la pregunta es ¿a dónde voy a ir después de la muerte? ¿Con Cristo o sin Cristo? Ahora, todos los seres humanos en nuestro interior sabemos que existe eso. Déjeme explicarlo de esta manera. Así como sabemos que existe lo bueno y lo malo, y tal vez la concepción de los moralistas, eso lo hablamos cuando empezamos Romanos, la concepción de los moralistas o la concepción de los impíos es querer a través de buenas obras justificar sus malas obras. Bueno, yo hice esto malo, pero hice esto bueno, ay Dios, pero mira, sí, tal vez me robé un sacaganchos en el trabajo, pero yo le di un roscón al señor que estaba en la calle y como que empaté. Y esa es la concepción que tenemos, pero resulta que no funciona de esa manera. Lo que debe funcionar es entender que hay una eternidad y que yo debo reconocer a Dios como la única provisión. El problema es, acá el verdadero problema es, que aunque nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que hay un bien y que hay un mal, que hay un Dios y que hay una justicia, yo quiero siempre desconocer a Dios. Ese es el problema y de eso es lo que voy a hablar en esta noche, porque ese desconocimiento de Dios es lo que no nos hace permitir entender que somos trascendentes, es lo que nos hace solamente pensar en la ahora, en tener, en alcanzar, en tener, qué sé yo, reconocimiento, familia, un título, y no es que esté mal. Eso creo que lo hablábamos esta noche esta mañana, en la oración de los hombres, fue bien chévere, y decíamos, no, el asunto no es que si tengo dinero o no tengo dinero, si tengo riqueza o no la tengo, si tengo poder o no lo tengo, si tengo reconocimiento, no, ese no es el problema.
El problema es si teniendo las cosas sigo pensando en la eternidad, entiendo lo que Dios quiere para mí, entiendo que todo esto es acá simplemente temporal, momentáneo, que lo puedo disfrutar, que puedo bendecir a otros con esto, pero que este pasaje, esta trayectoria por la tierra es pasajera. Estamos de paso, estamos de tránsito, somos peregrinos. Y no somos peregrinos solamente nosotros los cristianos, todos en la tierra somos peregrinos. Nuestra eternidad está en otro lugar. Y esa eternidad, este paso peregrino es el que determina a dónde pasaremos la eternidad. Aquí compramos el tiquete, compramos los boletos para una eternidad con Cristo, o acá simplemente no queremos comprar esos boletos y nos condenamos a una eternidad sin Cristo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo compro esos boletos? Los compro por la fe, creyendo en Cristo, en el Señor de mi vida, en el que me lleva a conocer al Padre y el que revela a mi vida la revelación de Dios. Así que lo primero es entender que somos trascendentes, que somos eternos, ¿de acuerdo? Que decía el doctor Uribe, que esta carnita y estos huesitos se la comerán los gusanitos si es que no nos mandan a cremar, porque ahora no se sabe, pero nuestro espíritu y nuestra alma sí seguirán y continuarán, ¿de acuerdo? Entonces quiero mirar para ustedes qué es la eternidad y cómo respondieron a esa pregunta. Entonces voy a mirar acá. Estelita, muy buenas noches, Dios te bendiga, espero que estés con doña Elvia, con Paulita, con don Nicolás. La doctora Aida dice que no tiene fin, que es para siempre y espiritualmente está más allá de esta tierra. Ok, perfecto. Doña Marlene Palacios, buenas noches, qué rico saludarte y qué rico que estés conectada con nosotros, espero que estés con Alfredito y con las niñas. Don Wilmar dice, es una situación que no acaba nunca, ya sea bueno o malo, sea felicidad o tristeza. Wow, vea lo que dice Wilmar, porque dice, no acaba nunca, sea bueno o sea malo, sea felicidad o tristeza. Qué tremendo. Doña Fanny, buenas noches. Esperanza Morales, buenas noches, Dios te bendiga. Don Álvaro Marín nos dice, es algo infinito, a lo cual le estamos apuntando cuando tenemos la decisión de seguir a un Dios vivo. Ok, gracias. Freddy dice, para mí la eternidad es un tiempo ilimitado. Sí, señor, así es. Tatiana Guevara, buenas noches, Dios te bendiga. Doña Belkis, buenas noches, Dios te bendiga. Doña Satu, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Y Satu dice, un lugar donde permanezco para siempre. Ok, listo. Gracias a ustedes por sus respuestas, espero que todos participen, pero bueno, ya todos tienen una idea y una noción. Ahora, si sabemos que hay una eternidad, y voy a tomarlo con las palabras que dijo Wilmar porque me gustaron, que es una eternidad, es para siempre, sea bueno, sea malo, sea alegría o sea tristeza, sea bienestar o sea, ¿cómo se llamaría esto? Desconsuelo, dolor, tormento, va a ser para siempre. Entonces quiero decirles cuál es el problema, y el problema tiene que ver con nuestro sistema de valores, con lo que el mundo nos enseña, y nuestro problema se llama independencia. Nuestro problema se llama, y ese es mi primer punto, nuestro problema se llama independencia. Así que tómelo ahí en su libreta de notas. Nuestro primer punto es, nuestro problema se llama independencia. ¿Y qué es independencia? Que simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece, como que creemos. Y acá viene entonces mi segunda pregunta, y acá espero que todos estén muy atentos a responder a esta segunda pregunta, y es, ¿dependes de Dios en tus decisiones? ¿Por qué? Entonces, como yo sé que tú me vas a decir sí dependo, o tú me vas a decir no dependo, entonces yo quiero preguntarte ¿por qué? ¿Por qué respondiste así? Entonces la pregunta es, ¿dependes de Dios en tus decisiones? ¿Y por qué? Ya está ahí la pregunta en el chat para que usted la pueda empezar a responder también en la pantalla. Y bueno, yo voy a desarrollar el punto y espero que usted empiece a hablar. Entonces, yo miraba hoy algo cuando estaba preparando este tema, y es que desde las clases de historia que recibimos, entonces por ejemplo ahorita hace poquito celebramos el 20 de julio, que fue el 20 de julio, el día de la independencia, y entonces entonamos el himno nacional y nos sentimos felices porque quitamos el yugo de los españoles, y hemos escuchado de luchas de independencia, conocemos a Gandhi en la India cuando a través del silencio entonces se independició de las colonias británicas, bueno, y todas
Las guerras de independencia, hoy muchos están clamando por independencia en gobiernos opresores o dictatoriales, bueno, y todo lo que está pasando, ¿de acuerdo? Pero desde ese momento hasta nuestras propias vivencias, entonces nuestras propias vivencias es que por iniciativa propia, porque lo queríamos, porque lo anhelábamos, o porque ya nos convertimos bombriles en la casa y nos dijeron, bueno, desaloje, ya va. Siempre nos llevan a pensar en la independencia. Llega un día en que usted tiene que trabajar, usted tiene que mantenerse, usted tiene que ser responsable, levántese, vaya, trabaje, vaya y haga algo, vaya y produzca, consiga una esposa, bueno, qué sé yo, todo lo que nos llama a tener independencia. Y pareciera que todo esto nos está bombardeando con que ser independientes. Y sí, salimos desde muy niños de la casa, salimos muy jóvenes, y hay personas acá que sé que salieron desde los 16, 15, 17 años de la casa, aún otros menores, 12 años, y empezamos a recibir plática y empezamos a tener plática en el bolsillo. Pues bueno, eso nos llevó a ser independientes y sentíamos que, mejor dicho, cogíamos el mundo a dos manos y ya nadie nos tenía derecho a hacer algo, a pedir cuentas, ¿verdad? Ahorita le estaba diciendo a Mateo, bueno, y cuando se case entonces ya no habrá que pedir permiso, ya usted será el que decide. Y qué bueno, porque es una independencia, ¿verdad? Pero resulta que siempre alabamos y deseamos esa independencia, pero ese alabar y ese desear esa independencia nos lleva a un error, y es a ser autosuficientes. O sea, como que yo mismo puedo, como que yo mismo decido, como que yo mismo autoevalúo, como que yo mismo determino qué está bien y qué está mal, como que yo mismo determino qué hago y qué no hago. Y la verdad es que no hay nadie en la tierra que pueda ser totalmente independiente. Todos dependemos de alguien. Usted depende del panadero en la mañana para que le saque el pan caliente y usted lo lleve al desayuno. Usted depende del señor de la bomba si tiene carro para que le tanquee el carro. Usted depende de la persona que le da trabajo, o usted depende de los empleados que trabajan en su empresa. Todos siempre dependemos unos de otros. Los que tenemos ese problema, por ejemplo en mi caso, de querer ser perfeccionistas y de querer hacerlo todo, a veces nos frustramos porque Dios nos aterriza y nos dice, no puede hacerlo todo, usted tiene que contar. Es más, sabe que Dios, yo siempre hablo algo acerca de la iglesia, y es de los 5 primeros años, los que estuvimos en la 129, como un tiempo de desaprender, como un tiempo de no seguir la rutina o la corriente de lo que yo he aprendido, sino desaprender para aprender de nuevamente de Dios. Pero tal vez en la 129 uno de los errores era que yo quería hacer todo. Y el querer hacer todo hacía que no creciéramos. Y me encantó la prédica, por ejemplo, de Laura el domingo, cuando ella decía que el pastor necesitaba directores de ministerio porque él, por más que quisiera, humanamente era imposible que hiciera todo. Y tiene toda la razón. Entonces yo siempre estoy dependiendo de los directores de ministerio. Hace un momento llamé a Olguita para decirle, Olguita, por favor ayúdame con el formulario para el domingo, y entonces Mateo ya está preparando su equipo para el domingo, y Lucy también está preparando su equipo para el domingo, y las escuelas entonces empiezan, o Héctor está cuadrando los maestros. Entonces siempre estamos dependiendo de alguien, y todos dependemos unos de otros en ese sentido. Y si no rendimos, si lo miramos y nos remitimos mejor al área espiritual, creo que es mucho más. ¿Y por qué es mucho más? Porque todos nosotros necesitamos de la cruz del Calvario para ser redimidos. Todos nosotros necesitamos de Cristo para que Él pudiera pagar el precio que era imposible por nosotros. Ahora yo quiero que piense eso por un momento. Si Cristo no va a la cruz del Calvario, si Cristo no recibe el castigo que recibió en lugar nuestro destino no sería con Cristo o sin Cristo, no, sería sin Cristo. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice, no, Jesús le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea torturado, sea humillado, sea crucificado y al tercer día resucite. Y Pedro se le acerca y le dice, no, Jesús, no pienses así, por favor, reflexiona. Pues Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Pedro no le estaba diciendo sino que abortara el plan de salvación, que abortara el plan de Dios para nosotros. Así que yo tengo que entender que por ejemplo en mi salvación, tú en tu salvación, dependemos 100% de Cristo. No fueron tus buenas obras, no fue tu buen corazón, no fue tu buena actitud, no fue tu buena disposición, no fue la vibra que tuviste, no fue el palpitar que tuviste, no. Solamente hay un responsable de tu salvación, y ese responsable se llama Jesucristo.
y dependemos 100% totalmente de Él. Ahora, el problema es que nosotros aceptamos parcialmente la dependencia de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así parcialmente? ¿Por qué aceptamos parcialmente la dependencia de Dios? Porque cuando hablamos de la salvación y que tenemos que arrepentirnos, tal vez, ok, decimos, sí, Señor, te necesito, yo no puedo, ok, y lo recibo en mi corazón. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, queremos decidir sobre nuestra vida de una manera independiente. Queremos decidir sobre nuestra vida de una manera unilateral. O sea, yo creo, yo pienso y yo lo voy a hacer como yo creo. Entonces le voy a colocar algunos ejemplos. ¿Amas a Dios? Sí, claro, tú me decís, amo a Dios. Pero decides a quién perdonar y a quién no. Ay, ay, ay. Tú dices amar a Dios, pero tú decides si sigues guardando rencor contra una persona o no, y tú decides si perdonas o no perdonas, porque es tu voluntad, porque a ti fue el que te hicieron daño, porque tú fuiste el que sentiste, porque tú fuiste el que recibiste el dolor. Amas a Dios, pero tú decides si pides perdón o no pides perdón. Porque igual en todo caso me puse bravo, y sí, me puse bravo, pero es que lo que me hicieron, es que lo que me hablaron, es que tal cosa. Y tú dices amar a Dios, pero tú eres el que decide. Amas a Dios, pero decides qué ver o qué escuchar según tu propio gusto. Y acá esto me ha dado muy duro, porque a veces nos metemos en situaciones, películas, chistes, conversaciones, cosas que no son conforme a lo que Dios quiere. Hablaba con mi esposa, vimos algo y nos miramos y dijimos, chévere venir a ver, ¿cierto? Porque nos pareció chévere. Pero yo le dije a Yani, pero es que lo que pasa es que de pronto va a estar pesadito. Y ella me dijo, sí, va a estar pesadito. Entonces, por ejemplo, yo no dudo que va a ser muy espectacular, yo no lo dudo. Wow, pero decido yo independientemente y digo, pero la va a pasar bueno y igual yo sé que es bueno y que es malo. O yo sé que el Espíritu Santo mora en mi corazón y por no entristecer al Espíritu Santo me abstengo de algo. Dices amar a Dios, pero tú decides de qué manera vestirte, de qué manera comer, de qué manera hablar. Entonces tu vestir honra a Dios, como hombre o como mujer. Tu forma de vestir honra a Dios. O tal vez tendrías que reflexionar en algo. ¿Tu forma de comer honra a Dios? ¿O tendrías que reflexionar en algo? La forma como hablas, la forma como te expresas, ¿honra a Dios o tendrías que cambiar algo? Dices amar a Dios, pero decides cuándo ser orgulloso con tu familia o cuándo pedir perdón. Porque no, de malas, me tienen cansado en esa familia y entonces muestras actitudes de soberbia. Y resulta que para mí esto es bien fuerte. Para mí esto es bien revelador. Y de pronto tú estés allí pensando, pastor, no está exagerando la nota, pastor. Creo que está exagerando un poquito. Y entonces yo quiero devolverte la pregunta. Piensa en todo lo que he dicho y pregúntate a ti mismo si yo estoy exagerando o si tú simplemente tienes una actitud de independencia delante de Dios. Pablo hace una afirmación muy severa en la carta de los Romanos. Ahora recuerde que en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, está hablando de todo, que todos estamos bajo pecado y que no hay salvación para nadie. Es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1 de Romanos para desarrollar todo el plan de salvación de Cristo, ¿de acuerdo? Pero él dice algo que me llama la atención y que yo quiero que tú lo pienses con respecto a lo que yo acabo de decir. Con respecto a que tú eres cristiano, pero a veces tienes orgullo, a veces no perdonas, a veces no pides perdón, a veces te vistes, hablas, escuchas, ves y actúas de una manera que no agrada a Dios. Romanos dice lo siguiente, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hasta ahí es grave. O sea, ni lo glorificamos ni le dimos gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tremendo porque estamos hablando de cambiar nuestra forma de pensar. Estamos cambiando, estamos hablando de no hacer algo. Y bueno, yo no quería mencionar esto, pero lo voy a mencionar. Pero porque ayer Mateo me dijo algo y lo sentí como una exhortación de alguien que me ama y wow. Entonces resulta que claro, estoy supremamente juicioso y pues obviamente yo quiero estar juicioso porque quiero estar bien, pero obviamente lo estoy haciendo por los matrimonios.
Y ya anteriormente en el matrimonio de Sosa había adelgazado y otras me engordé. Y ayer Mateo me miró y me dijo, pastor, pero no lo haga por el matrimonio, hágalo por usted, por su salud. Y yo sentí, wow, o sea, Mateo no me debería estar diciendo eso. O sea, no que no debiera, sino yo debería haber dado testimonio de que puedo tener control sobre esa área. Pero tal vez cuando me desordeno y como, no estoy comiendo como Dios quisiera, sino pues me gustó y qué. Y me como 3 papas chorreadas y me tomo una Coca-Cola y la bajo con una empanada y después voy y me como una milhoja y pues soy yo. Bueno, ok, soy yo, pero Dios, ¿qué dice con respecto a eso? Pastor, ¿cómo así? ¿La Biblia habla de las milhojas y las papas chorreadas y la Coca-Cola? No, no habla de eso. Pero sí me habla del dominio propio. Sí me habla de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ahora piensa en lo que escuchamos, piensa en lo que vemos, piensa en lo que hablamos, piense en las posturas que a veces tenemos. Y resulta que ahora quiero irme a lo macro para ir o sea, yo quiero que usted entienda esto. Ese pensamiento de independencia fue el pensamiento que dio origen a la evolución de las especies. Charles Darwin, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de que entonces somos de la evolución? Porque es como que el hombre queriendo explicar la creación sin reconocer y honrar al creador. O sea, wow, tremenda la naturaleza, pero la quiero entender desde la evolución porque no puedo aceptar, porque no puedo entender que hay un Dios creador, porque me quiero independizar de esa idea y porque quiero hacerlo a mi manera. Ahora, aunque las decisiones tuyas y mías, como perdonar o no perdonar, como que veo, que hablo, que como, que hago, no son tan trascendentes como la evolución de las especies, resulta que el espíritu que motivó al de la evolución es el mismo espíritu que nos motiva a nosotros cuando lo hacemos, y es un espíritu de rebeldía. Queremos amar a Dios, pero no queremos que Él nos controle. Ay, ay, ay. Queremos amar a Dios, queremos que Él nos bendiga, queremos que Él esté con nosotros, pero no queremos que Él nos controle. Así que ahora quiero leer sus respuestas con respecto a después de Dios, dependes de Dios en tus decisiones y por qué. Entonces vamos a mirar acá sus respuestas. María Medrano, mi hermana María dice: buenas noches, paz, que el Señor los bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Oiga, no respondieron. Misato dice: en algunas cosas he tratado de contar con Dios, pero a veces por el afán tomo mis propias decisiones porque me gustaría que apenas yo hablara, Dios dijera que sí. Ok, esto que dice Satu, o sea, gracias Satu por tu respuesta, pero quiero unirlo con lo que hablaba con Alvarito, y no lo digo sino porque me parece que es importante entenderlo. Cuando en la oración Álvaro dijo, Dios nos respondió unas sí y otras no, y yo le dije no, y entonces lo que está diciendo Satu es que quisiéramos siempre que Dios nos respondiera sí, pero resulta que hay veces donde Dios va a responder que no, o hay momentos donde Dios va a responder que esperemos. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a aceptar la respuesta de Dios? ¿O tú quieres condicionar la respuesta de Dios a lo que tú quieres de antemano? Y es bien importante entender eso. Dice Millani: trato de hacerlo, cuando no lo hago me va mal, necesito hacerlo porque es la mejor decisión. Ok. Alvarito Marín dice: mentiría si dijera que sí. En mi lucha diaria he venido haciendo ese cambio y empezando a dejar que Dios me guíe, y me parece regio así. Ok, gracias a Dios que te ayuda. Don Wilmar dice: trato de depender siempre de Dios en todas mis decisiones, pero en ocasiones no interpreto bien la dirección de Él y me equivoco. Ok. Estela dice: Estelita, Belkis, conteste algo que Belkis nunca contesta. Sí, en la mayoría de casos dependo de Dios porque Él ha sido mi padre, mi consejero, y me ha guiado en cada paso que doy. Cuando no lo he hecho, las cosas terminan mal. Ok, gracias. Don Freddy, también extrañé su respuesta. Qué pregunta tan confrontante, ¿verdad? Entonces, bueno, listo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos estar independientes de Dios. Que muchas veces queremos, pero como que estamos por nuestro lado. Y esto me da mi pie al segundo punto. Y mi segundo punto es: sé independiente, pero prepárate para asumir las consecuencias. O sea, como que yo diría ahí, ok, listo. Si queremos ser independientes, Dios nos permite.
Adán y Eva dijeron, vamos a ser independientes. Ok, Dios les dijo, ok, listo. Y fueron independientes. Ahora el problema es que aún nosotros estamos pagando las consecuencias de esa independencia. Wow, escuchaba en estos días algo de alguien, no importa el milagro, no importa el santo, pero yo veía cómo las maldiciones de generaciones pasadas estaban alcanzando a alguien. Y era fuerte, porque es que no solamente soy yo, sino es la familia que tengo. Es las personas que están a mi alrededor, que viven conmigo. Entonces, sé independiente. Si quieres ser independiente, sélo. Pero prepárate para asumir las consecuencias. Porque en el área espiritual, que debe ser que es la base del resto de las áreas de tu vida, tú necesitas aprender a depender de Dios. Tú necesitas caminar con lo que Dios quiere. Doña Miriam, buenas noches. Ella está respondiendo y dice, mis decisiones las pongo siempre en manos de Dios, aunque Él ya conoce mis pensamientos. Ok, gracias. En ese sentido, entonces, Dios nos lleva a caminar en esa dependencia. Y entonces acá vuelvo y te digo, sé independiente, pero prepárate para asumir las consecuencias. Y viene mi segunda pregunta, mi tercera pregunta ya es. Y la tercera pregunta es, ¿has tenido problemas por hacer tu voluntad? ¿Qué aprendiste? O sea, no me interesa en dónde hiciste tu voluntad, ni me interesa qué te pasó. No, lo que me interesa es, ¿has tenido algún problema? Porque un día dijiste, pues lo hago así porque soy yo y punto. ¿Y qué aprendiste después de eso? ¿Te dejó alguna lección el haber hecho tu voluntad? Es tan duro ver tantas veces personas tan voluntariosas. Y todos lo somos, yo también lo he sido, pero tal vez hay unas personas que abusan un poquito más de esto que otras. Entonces ya está la pregunta ahí en el chat, y es si has tenido problemas con hacer tu voluntad y qué aprendiste de esa situación, y espero que todos contesten esta pregunta. Y entonces sigo con mi paralelo, y yo quiero que usted, mientras que está respondiendo, preste mucha atención a esto, porque a veces cuando hablamos en la iglesia de cosas, usted dice, ay, pero eso no me interesa. Bueno, espero que con lo que le voy a hablar ahora le interese la necesidad que tenemos como iglesia de depender de Dios. Usted sabe que Estados Unidos fue fundamentada sobre la vida cristiana, sobre la palabra de Dios, que su constitución política está fundamentada sobre la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero resulta que esa nación bendecida, llevada a la bendición y todo, fue una nación atacada, y pues obviamente en el siglo empezaron a cambiar muchas cosas. Y el siglo XX, bueno, antier les hablaba de la época de las luces, desde el siglo XVIII, bueno, pensamientos que empezaron a cambiar. Pero digamos que en el siglo pasado, cuando vinieron las dos guerras mundiales cambiaron un montón de cosas, porque los hombres fueron a la guerra, las mujeres tuvieron que tomar los trabajos de los hombres, empezaron a ser productivas y todo este cuento. No estoy diciendo que esté mal, pero lo que sí estuvo mal ahí fue que ellas empezaron a generar una independencia del hombre. O sea, ya no queremos y entonces podemos solas, podemos no sé qué, y de ahí se generaron un montón de cosas que hoy estamos viendo. Pero a la par de eso, resulta que el pensamiento del mundo y sus decisiones empezaron a cambiar, y empezaron a cambiar con cosas sencillas. Hay un francés que se llamaba Albert Camus, y ese hombre a inicios de los años 50 empezó a enseñar en las universidades de los Estados Unidos. Era un profesor. Resulta que este profesor era ateo, era existencialista y obviamente con unas filosofías extrañas con respecto a la vida. Y este hombre lo que le enseñaba a sus estudiantes, en lo que filosofaba, era sobre lo absurdo y lo superficial de la vida. O sea, él les enseñaba a sus estudiantes que la vida no tenía sentido, que esto era un caos, que tantas guerras, que tanta violencia, que tantas situaciones, que para qué vivíamos, si todo el tiempo era un afán, si todo el tiempo era un trasegar, si un montón de cosas. Era tan enfático en esto que él escribió una frase, y yo tomé esa frase, y esa frase decía: solo hay una pregunta filosófica seria, y es el suicidio. Tremendo. O sea, este hombre, profesor universitario, años 50, le está diciendo a sus estudiantes de sus clases que lo único que debería ser una pregunta importante era si la opción del suicidio era valedera o no. Ahora, ¿qué está diciendo? O sea, este mundo no tiene sentido, pégese un tiro y acabe con todo.
Eso era lo que estaba enseñando. Ahora, yo quiero que usted entienda que esta persona le está enseñando a jóvenes para esa época. Muchos de nosotros no habíamos ni siquiera nacido, ni en sueños estábamos, pero le estaba enseñando a los jóvenes de esa época, jóvenes de 19 y de 20 años, que la vida era algo que no valía la pena. Y obviamente seguramente afianzaba sus postulados en las guerras mundiales, en la guerra de Vietnam, en todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Y estaba diciendo, esto no tiene sentido, no vamos para ningún lado, la vida no tiene ninguna situación que vivir. Ahora, piense esto. Si como joven de 19, 20 años te empiezan a enseñar primero que Dios no existe, que Dios es el amigo imaginario de los adultos, según los ateos, y encima de eso que la única opción viable para una vida es el suicidio, porque esta vida acá no tiene sentido. Entonces, esa realidad, que es una falsedad, que es una mentira, recuerden que el diablo es padre de toda mentira, esa falsedad es en la que esa generación empieza a caminar. Es la que esa generación. Ahora, es unos estudiantes que escucharon eso de su líder. Pero quiero hablarle hoy, 70 años después, han pasado 70 años desde los 50 hasta ahora. Esa insignificante idea de que la vida no tiene sentido hace que nosotros hoy estemos avalando el aborto, que estemos dando vida libre a la ideología de género. Y lo más terrible, lo más fuerte es que muchos cristianos abanderan esos postulados. ¿Por qué? Por una independencia de Dios y por una independencia de su palabra. Porque empezamos a pensar desde nuestro humanismo, desde cómo nos veíamos, cómo nos percibíamos. Y entonces obviamente algo que vería este hombre es que el hombre es malo. Vio la perversidad del hombre, vio nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra irritabilidad, los falsos que somos, los hipócritas que somos. Y él dijo, no, esto no tiene sentido. Y como él no quiso reconocer a Dios, pues dijo, no hay nada, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Y empezó a generar ese pensamiento. Y hoy muchos que dicen ser cristianos también están defendiendo esas banderas. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Así que una conversación nunca es una conversación inocente. Una conversación tiene que ser siempre coherente con mis creencias, con mis principios, con las cosas que yo creo. Ahora viene lo que le estaba diciendo, lo que yo escucho, lo que yo veo, porque tal vez lo que el mundo me quiere ofrecer o me quiere enseñar son cosas totalmente opuestas a lo que la palabra enseña. Tal vez es una vida relajada o una vida que no tiene sentido y entonces yo tengo que estar presente o presto a eso que está sucediendo. Por eso quiero preguntarte si por tener una actitud de yo hago lo que yo quiera, has tenido problemas y qué has aprendido de eso. Entonces voy a mirar sus respuestas y dice acá nadie, Yanira, dice, sí, claro, en ocasiones me dejaba llevar por supuesta abnegación, perdí dinero, ya aprendí, hoy le pregunto a Dios, ok. Misaturia dice, sí, muchos, y luego quiero que Dios lo arregle. He aprendido que cada decisión que yo tome sin Dios trae consecuencias dolorosas y catastróficas. Ok, gracias Misatu. Dice Álvaro Marín, sí los he tenido, ¿y qué problemas? Y algo que me quedó fue dolor y hasta mal sabor de boca. Pero aprendí que del afán solo queda el cansancio. Ok, doña Belki se animó a responder, dice, sí, por querer hacer mi voluntad, eso me trajo muchos problemas personales, pero también me di cuenta que con todo esto afectó mucho en mi hogar. Aprendí que debo esperar en Dios, esperar en sus tiempos. Ok, gracias Belki, se me fue ya, listo acá. Patricia dice, claro que sí. Voy aprendiendo a no confiar en mi propia opinión, sino que pido el consejo de Dios y afrontar las consecuencias. Ok, Miriam, qué bueno tenerte. Sí, y después pensamos mejor lo que debimos haber hecho. Tienes razón, después digo, pero ¿por qué no hice? ¿Por qué tal cosa? Y es algo que no sucede. Don Fred dice, por supuesto que he tenido problemas por hacer mi voluntad y la moraleja que me ha quedado es que debo hacer la voluntad de Dios y no la mía. Don Wilmar, dice Wilmar,
Muchas veces me pasó y aprendí que eso tan bueno no dan tanto. Don Jefferson Garzón, mi primo creo que es. ¿Cómo o qué diferencian las consecuencias? ¿Cómo o en qué se diferencian las consecuencias de nuestras acciones y el trato de Dios? Bueno, no sé si me estás preguntando, pero espera, entiendo la pregunta. ¿Cómo o qué se diferencian las... Ya. Me imagino que está diciendo que cuando pasamos por situaciones difíciles porque Dios nos está tratando y cuando son consecuencias de decisiones que hemos tomado. Porque el trato de Dios es algo que forma nuestro carácter y donde Dios nos coloca en situaciones que son involuntarias. Una enfermedad, una crisis económica, una situación que no fue por una decisión mía, sino fue una decisión, algo que llegó a mi vida donde Dios está formando mi carácter. Job. Cuando Job vino a la situación, Job no hizo nada malo. Job estaba bien con Dios. Pero Job permitió algo para tratarlo y para llevarlo a madurar. Lo llevó al desierto para madurarlo. Muy diferente a David. Cuando David miró por la ventana y vio a Betsabé, el hombre de ahí empezó a tomar decisiones en su voluntad. Y eso hizo que mintiera, hizo que asesinara, hizo que perdiera la comunión con Dios y que tuviera que arrepentirse. Creo que esa es la respuesta a lo que me está preguntando, creo que es mi primo. Claudia dice, sí, claro, muchas veces queda dolor y he aprendido a depender de Dios y aceptar su voluntad. Gracias por responder y gracias por estar ahí como tan firmes en esta enseñanza. Ahora, sigo con esto, mi tercer punto. La independencia a Dios ha creado un pensamiento anticristiano. Y acá entonces pego todo lo que estoy diciendo. Primero les dije lo de la eternidad. Les dije que nuestro problema era la independencia, que la independencia traía consecuencias, y ahora lo que quiero decirles es que la independencia a Dios crea en nosotros pensamientos anticristianos. ¿Qué son pensamientos anticristianos? Pensamientos que están contra lo que Dios quiere. Y entonces acá voy con mi última pregunta, y gracias a todos por contestar y espero que sigan así de juiciosos contestando porque me alegra cuando estamos así como tan activos y dinámicos. Y la siguiente pregunta es: ¿has percibido en tu entorno pensamientos anticristianos? Tu entorno es tu colegio, tu casa, tu trabajo, la ciudad donde estás viviendo. ¿Has percibido en tu entorno pensamientos anticristianos? Y acá, bueno, mientras que ustedes empiezan a responder estas preguntas, cuando digo anticristiano, no quiero que lo tomes como algo personal, porque ahí es cuando fallamos. Porque un pensamiento anticristiano no es contra ti. Un pensamiento anticristiano es contra Dios. Déjame darte el ejemplo. Cuando el pueblo pidió un rey, Samuel se enojó. Y Samuel se enojó como si fuera contra él. Y Dios miró a Samuel y le dijo: tranquilo, hermano, no es a usted el que están rechazando. Es a mí el que me están rechazando. O sea que le está viendo a Samuel, usted no tome partido. Yo quiero que no tomemos partido en esto. O sea que sí tomemos partido en el sentido que somos cristianos y obviamente defendemos nuestro pensamiento cristiano. Pero que cuando hablamos de un pensamiento anticristiano no es que me están ofendiendo a mí. No, yo tengo que entender que es que están ofendiendo a Dios y están sacando nuestra vida primero del plan original de Dios, del plan de salvación, del plan de vida eterna, del plan de bendición, y nos llevan a entender que no hay una trascendencia, y si nos llevan a entender que no hay una trascendencia, nos están llevando a colocarnos en un peligro muy grave en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo esto, hablo de una sociedad que quiere vivir por fuera de la voluntad de Dios. Estoy hablando de una sociedad que se aparta de Dios. Y entonces quiero volver al francés. ¿Te acuerdas que le hablé del francés de que en los años 50 vino y enseñó que la vida no tenía sentido, que esto no era nada y que lo mejor era pegarse un tiro y suicidarse? Esta persona que habló de vivir por fuera de la voluntad de Dios, tuvo sus seguidores o dio a luz una generación que se evidenció 20 años después o 15 años después. Inició en los años 50 y en los años 70 aparece, finales de los 60, principios de los 70, aparece una generación que todos hemos escuchado, visto y escuchado, y es la generación de los hippies. Amor y paz,
todo es tranquilidad, todo es, no hay que luchar, no hay que hacer nada. Y fue una generación que se levantó sin una expectativa, porque fue el resultado de una vida sin sentido, de una vida sin esperanza, de una vida sin porvenir. No hay nada, no hay un mañana, no hay un porqué. Entonces simplemente somos nómadas, no nos preocupamos por nada, el mercantilismo, no sé qué, solamente queremos pasarla bueno, solamente queremos vivir bien. Y fue dañar, escúcheme, fue dañar el pensamiento de una sociedad. Fue llevar a una sociedad que pensara de una manera errada. Ahora, esta sociedad que pensaba errada, entonces empezó a consumir sustancias psicoactivas, empezó la droga y empezaron a ingerir, y socialmente se volvió algo especial, algo fuerte. Y ese ingerir drogas hizo que ellos llevaran a otro problema, y ese problema se le llamó, la revolución sexual. Y entonces la religión, la familia y el Estado quedaron por fuera de eso, porque la religión, la familia y el Estado querían controlar, querían decir el matrimonio, o sea, la sexualidad es dentro del matrimonio, y es entre un hombre y una mujer, y es para toda la vida, y hasta que la muerte los separe. Y ellos dijeron: no, están locos, eso es algo natural, y con quien yo quiera y contra quien yo quiera. Y empezaron a vivir de esa manera. Ahora, esa libertad fue fortalecida por políticas públicas y por todo lo que estaba sucediendo. Y entonces me puse a investigar, pero no les voy a decir todas mis investigaciones. Pero por ejemplo, hubo un dilema en los años 60, en los años 70 y aún en los años 80 entre la sociedad y la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Y era por los planes anticonceptivos. Ahora, en esos planes anticonceptivos, entonces yo no voy a decir si son buenos o no son buenos, porque obviamente pues todo lo que usted quiera mirarlo, pero resulta que esos planes anticonceptivos hizo que, legalizados en Estados Unidos en el año de 1965, en Estados Unidos legalizaron eso. Hizo que entonces los hombres pudieran prevenir embarazos, las mujeres, hombres y mujeres pudieran prevenir embarazos, pudieran tener relaciones sexuales con quien quisiera, y no había problema. Pero resulta que había un problema adicional, y era que, bueno, y los que quedan embarazados. Entonces vino también en Estados Unidos en 1973 la legalización del aborto. Y a partir de 1973 hasta la fecha, yo hice un promedio, estaba mirando, y más o menos por año, escúcheme, por año, en Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos, hay un promedio de 640,000 abortos al año. 640,000 vidas que fueron matadas en el vientre de las mamás. Ahora, estudiando esa historia, resulta que la legalización del aborto se da porque hay una mujer que va y demanda porque dice que una pandilla la acosó y la violó y que quedó embarazada. Van y presentan un pleito. Se saben que los pleitos en Estados Unidos tienen nombres, no recuerdo el nombre del pleito. Ellos ganan y entonces generan la aprobación del aborto. Pero años más tarde, esta mujer confiesa y dice: no, mentiras, a mí ninguna pandilla me violó ni nada, yo sé quién es el papá del niño y todo, lo que pasa es que no quería tenerlo. Y son cosas tan fuertes que están sucediendo. Y entonces se empieza también a usar el uso de los antibióticos no para prevenir, sino para sanar las enfermedades de transmisión sexual, porque las enfermedades de transmisión sexual empiezan a hacerse fuertes. Y estoy hablándole de los 70 más o menos, y escúcheme este dato que también encontré. El 5 de junio de 1981 se reporta el primer caso de SIDA en el mundo. Si ve como un pensamiento de que la vida no tiene sentido y que lo mejor sería suicidarse, viene a degradar toda una sociedad. Por eso yo necesito tener mi pensamiento en la palabra, por eso yo necesito tener un pensamiento bíblico. Por eso todo lo que dicen en la televisión, todo lo que dicen en las redes sociales, todo lo que yo veo no lo puedo entender, porque yo necesito discernirlo a través de la palabra de Dios. Ahora, las ideas de esto que se iniciaron en las aulas de clase, o sea, fue un profesor en la universidad, en una clase, en una aula de clase, en una universidad, resulta que permearon toda la sociedad. O sea, porque toda la gente empezó a adherirse a eso, toda la gente empezó a adherirse. No sé, o sea, yo espero que usted me entienda, pero ahorita cuando vivimos estas situaciones en Bogotá, en Colombia, de estos paros, de todo esto, o sea, la gente empezó a adherirse, y tal vez muchos ni entendían por qué estaban allí, pero estamos bravos y estamos peleando, y bueno, no voy a decir que no tengan, sí, seguramente hay muchos que tienen razones por qué hacerlo, pero había muchos que no tenían razones.
sino simplemente por ir, por hacerlo, porque era lo que generaba algo, y esos pensamientos empiezan a permear una sociedad, ocasionando consecuencias muy serias y devastadoras, como dijo ahorita Saturia cuando hablaba de las decisiones que tomamos. Hoy no solo están en riesgo nuestros jóvenes, hoy están en riesgo nuestros niños, porque ya en los colegios ya el niño tiene derecho a decidir, el niño, no estoy hablando del joven, no estoy hablando del chico universitario, estoy hablando del jardín. Y si el niño se quiere vestir con faldita y la niña se quiere vestir con pantalón, nadie le puede decir nada porque es el libre desarrollo de su personalidad, porque le están coartando sus derechos, porque le están haciendo esto. Me parece a mí inaudito que en Bogotá hayan condenado a cárcel a una rectora porque un chico que tenía tendencia homosexual se suicidó. Ahora, yo no sé si esa señora lo persiguió, no lo sé, sociedad afectada. Y tal vez podamos pensar que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con ese pensamiento independiente de Dios. Tiene que ver con las consecuencias y tiene que ver con lo que hacemos. Entonces, cuando tú decides no perdonar, o cuando tú decides no pedir perdón, o cuando tú decides tener una actitud de soberbia o de orgullo, o cuando tú decides ver lo que no debes ver, escuchar lo que no debes de escuchar, comer como no debes comer, lo que estás diciendo es: Dios, yo tengo mi propio pensamiento, yo tengo mi propia cosmovisión y no me interesa lo que tú pienses. Por eso yo quiero cerrar no porque me falta otro versículo, pero quiero volverles a recordar lo que Pablo nos dijo, porque para mí es relevante lo que Pablo dijo, y es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que me dice que hay una buena, y agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero el mundo en el que vivo me lleva a pensar que solamente es este espacio de tiempo que vivo en esta tierra, y no me permite entender que hay una eternidad y que yo tengo que entender esa eternidad. Fuimos creados para trascender. Yo quiero que tú entiendas eso. Fuimos creados para trascender. Pero simultáneamente el enemigo ha colocado semillas de corrupción en la mente de la sociedad, para que nosotros pensemos que no hay un futuro, que no hay un porvenir, que nada tiene sentido y que vale 5 lo que hagamos. Y eso no es lo que Dios quiere. Efesios 1:4, y con esto termino. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si Cristo y Dios me escogió en Él antes de la fundación del mundo, implícitamente me está hablando de una eternidad, porque aún antes de que el mundo existiera, Él ya me tenía en su pensamiento. Y ese Dios que me tenía en su pensamiento antes de que existiera el mundo, también me tiene en su pensamiento para el final para el final del mundo y para la eternidad que Él tiene conmigo. En ese contexto yo puedo entender que sí, lo que yo dije del profesor, tal vez si miramos nuestra sociedad sin Dios, vamos a encontrar una sociedad anárquica, orgullosa, egoísta, soberbia, peleadora, contenciosa. Pero todos encontramos una esperanza cuando miramos a Cristo. Y todos encontramos una mirada diferente. Y aquí es donde para mí radica que nuestra vida cristiana es mucho más que una religión. Es un estilo de vida, es un conocer a Dios y es un caminar en lo que Dios quiere. Así que quiero mirar sus respuestas, quiero saber qué respondieron para llegar a la oración, y espero que esta palabra haya sido de bendición. Y no sé ahora dónde está la pregunta. Ay, mi chica. Creo que me pasé. Perdón, ya les miro. Ya, sí, acá está. Entonces dice, la pregunta es: ¿has percibido en tu entorno un pensamiento anticristiano? Yanira dice: cuando nos quieren hacer ver la ideología de género es algo normal, y el nuevo término de la forma de la inclusión. Ok, esa inclusión, sí señora. Alvarito dice: claro que sí, no falta el comentario aquel que quiere que dudemos de nuestra fe. Patico dice: gran parte del mundo hoy en día tiene un pensamiento y una forma de vida que es contra los principios de Dios, al punto que niegan su existencia. Ok, Miriam dice: sí señor, ya no hay temor ni respeto hacia Dios ni a sus mandamientos, y aquí se desprende la degradación de la sociedad. Sí señora, así es. Misatu dice: sí, claro, no solo porque no creen en Cristo, porque hay muchos que dicen y hablan de Cristo, pero sus actos y maneras de vivir son anticristianos. Sí, señora. Ok, gracias por sus respuestas.
Y como le digo, espero que esta palabra haya sido bendición. Permítame orar por esta palabra y orar por nuestras personas que estamos orando siempre, y ya voy con los anuncios. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor, y porque ella nos sustenta, nos levanta, nos fortalece y nos bendice, Señor. Hoy queremos entrar en la comunión contigo, en el amor contigo, en tu misericordia, en tu bondad y en tu amor, Señor. Entendemos que nuestro problema, Señor, individual y como sociedad, es que queremos vivir independientes de ti. Y no hemos entendido, Señor, que esto ha traído consecuencias fatales sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre nuestra sociedad. Hay un sistema de pensamiento que es en contra de Cristo, Señor, y es nuestro deber, Señor, llevar tu palabra, que la iglesia vuelva a ser esa luz, que vuelva a ser esa sal, y que nos levantemos, Señor. Que nuestros jóvenes, que nosotros como adultos y que nuestros niños se levante como una generación que realmente conoce a Dios y que teme a Dios y que camina en su gracia. Hoy te pedimos que nos ayudes a crecer en ello y que podamos adorarte, bendecirte y exaltarte. Hoy, Señor, como todas las noches, queremos darte gracias una vez más por la vida de Edgar, de Elvira, de Omar, Señor, y pedirte que tú sigas sustentando, Señor, sus vidas, y que en este tiempo de recuperación, donde, como hablaba con Edgar hoy, es un nuevo inicio, un volver a aprender, Señor, tú les ayudes a cada uno de ellos a reincorporarse a su vida cotidiana, Señor, tomando el control de sus cuerpos, de sus vidas y fortaleciéndolos, Señor. Coloco a mi tía delante tuyo y te pido, Dios, que tú sigas obrando en ella, que los exámenes que hoy le tomaron salgan bien, Señor, y que ella pueda estar fortalecida en tu gracia y en tu amor. Oro por Norberto Pineda y sigo orando, Señor, para que esa sanidad venga sobre su vida. Asimismo te doy gracias por Rosita Cero y te pido que tú sigas obrando en ella esa sanidad perfecta, Dios. Hoy nos unimos a orar por Francisco Javier Venegas, Señor, el hermano de Martica, Dios, y clamamos, Dios del cielo, para que tú traigas sanidad y restauración sobre su cuerpo y le bendigas en el poder de la palabra, Señor. Oramos por el abuelito de Yuranis, de Milady, Señor, por don Agustín Martínez, y pedimos, Dios, que tú sanes y bendigas su cuerpo. Por Elohim Aguilar, Señor, el hermano de Vanessa, que también está en cuidados intensivos, enviamos palabra de bendición, y sobre Tulita declaramos, Señor, la sanidad que viene sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su área física, Señor. Oramos por Mauricio y Susana, declarando esa sanidad perfecta y que tú lo sigues levantando, Señor. Coloco de manera especial a Carolina Suárez, Dios. Te doy gracias por la fortaleza que has colocado en esta mujer, pero te pido, Señor, que ella pueda ver el milagro de la sanidad que tú traerás sobre su vida y cómo la levantarás, Señor. Y oramos una vez más por Oscar Mesa, el cuñado de Naya, Señor, pidiendo que tú lo levantes y lo fortalezcas, Señor. Oro por Beatriz Magón y te pido que tú sigas sustentándola, bendiciéndola, levantándola, y por Yaret Martínez Aguilar, la prima de Vanessa, para que tú obres en ella la sanidad. Oramos por el niño Justín Gómez, Dios, y te pedimos, Señor, obra en misericordia sobre este niño, levántalo, sánalo y restáuralo, Señor. Y oramos por Caterín, por la cirugía que le van a practicar de corazón abierto. Te pedimos que tú sigas sanando y bendiciendo, Señor. Oramos por el joven y por el niño y por la joven, Señor, que dieron positivo de COVID, Dios. Esperamos que ya estén bien, que tú los estés restaurando y levantando, y que sea tu obra perfecta sobre ellos. Y oramos, Señor, por Heidi Martínez, pidiendo que tú traigas sanidad sobre su estómago, Señor. Gracias te doy por el trabajo que tú le vas a dar, Señor, a Vanessa Aguilar, a William Ruiz, Señor. Levántales, bendíceles y permite que haya esa bendición sobre sus vidas. Y oramos, Señor, por Giovanni, por Alexandra en su proceso jurídico, y también por Lucy Huesa, Señor. Obra en ellos y bendícelos. Gracias te damos en esta noche y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias. Aquí hay una respuesta más. Es Jacqueline. Todo el tiempo ya no hay temor de Dios y cada vez se alejan más. Ok, esta es la misión de la iglesia. Iglesia, espero que haya sido una bendición esta noche. Mañana y el sábado, nuestros grupos de influencia, por favor no falten. El domingo, 2 servicios, 7 de la mañana, 10 de la mañana. Yo les envío el formulario para que usted pueda, allí va a haber 7 de la mañana o 10, inscríbase al que le quede más conveniente que pueda estar. Recuerda que después del servicio de las 10 de la mañana tenemos nuestros bautizos, un tiempo muy especial. Y los que nos siguen por Facebook y por YouTube, recuerden que el servicio que transmitimos es el de las 10 de la mañana, para que usted esté pendiente en su casita y para que pueda recibir la palabra. Ya estamos en un tiempo de bendición. El domingo no se pierda la palabra, va a ser una gran y tremenda bendición. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí fue un privilegio estar con ustedes en esta noche, en esta semana, y el domingo no se pierdan este tiempo.
Bendiciones para todos y que pasen una feliz noche.